Si tu equipo se te apaga, se te queda frisado, se te reinicia, lo encendés y no te da imagen, o se te da imagen pero se te queda tildado antes de iniciar Windows, o se te queda frisado Windows, se te queda frisado la BIOS, bueno, tu equipo no funciona correctamente, voy a darte varios tips y comprobaciones que tenés que hacer sí o sí para ver si tu equipo no tiene alguno de estos problemas. Algunos son básicos, esenciales, y otros son un poquito más avanzados. Pero a mí, siempre que tuve algún tipo de problema respecto a esto que se me apagaba o se me quedaba frisado, siempre alguno de estos era la solución. Así que, sin más, vamos a pasar ya mismo a las distintas opciones de resolución de este problema. Lo primero muy importante es la temperatura. Si no sabías, la placa base, el motherboard, siempre tiene una temperatura de seguridad, que llegando a ciertas temperaturas, según puede ser placa de video, memoria o el mismo procesador, se te puede quedar frisado o se te apaga. Generalmente da la orden la placa base de que se te apague. Entonces, si te pasa esto, que queda frisado o se te apaga más que nada o se te reinicia, bueno, tenés que estar bien atento al tema de la temperatura. ¿Y qué encuadra todo esto? Lo primero es que tengas una caja, una torre acorde a los componentes que vos tengas y que tengas espacio para que el aire circule. Número 2, que el sentido del aire, la corriente de aire, el sentido, como bien digo, sea eficiente. No que todos metan aire o todos saquen aire. Lo más recomendable es que si tenés coolers, como en este caso, frontales, que absorba el aire, el cooler de la parte de atrás, que lo saque. Si tenés arriba, también que saque el aire. Y bueno, y si tenés refrigeración líquida, automáticamente los que están aquí arriba de la refrigeración líquida lo va a expulsar. Pero si tenés un cooler normal y corriente con un ventilador, con un cooler, un disipador, perdón, con cooler, bueno, este tiene que ir en el sentido de hacia adelante, hacia atrás, o sea que expulse el aire para que el aire que entra empuje el aire que también empuja para este lado el disipador del procesador. Y con este lo va a sacar. También tenemos las fuentes que también vienen con un ventilador y lo recomendable es que expulse el aire caliente que, más allá de que la fuente genera también aire caliente. Importante que el disipador sea compatible con el socket que vos vayas a poner. Más allá de que no va a entrar, pero bueno, capaz que hay algunos modelos de estos chinos o de otras marcas que pueden entrar de un AMD en un Intel. Lo dudo, pero bueno, también hay que estar seguros de que nuestro disipador, nuestro cooler de procesador, sea compatible con el socket de la placa base, según la marca, como dije, AMD o Intel. También importante que el cooler, el disipador, o en este caso el disipador de la refrigeración líquida, esté bien colocado, esté bien firme, puesto en la placa base. No hay que ajustarlo demasiado porque podemos partir la placa base del lado de atrás. Eso va con unos tornillos, lo ajustamos, hace un poco de presión simplemente para que haga presión. Y entre la pasta térmica y el disipador, la palabra misma lo dice, disipe el calor. Y ya que nombramos la pasta térmica, te recomiendo que le pongas buena cantidad, o mejor dicho, la cantidad justa. No le pongas ni demasiado que rebalse, porque no puede rebalsar, porque es peor. La cantidad no sea mínima, porque si es un poquitito, también no va a alcanzar para poder disipar todo ese calor. Y también importante que sea de una marca más o menos reconocible. No de estas chinas, no compres, o si te vas a armar un PC chino, no pongas la pasta térmica que te viene en los disipadores chinos porque es una completa basura. No lo hagas, puedes llegar a joder con el tema de temperatura el procesador. Entonces, las chinas afuera. Invertí un poquitito más, un par de pesos, de dólares o de euros más, en una pasta térmica un poco más fiable. Compatibilidades entre los diferentes componentes. En este caso voy a hablar de la placa base, motherboard, el procesador y la memoria RAM. Primero tenemos que decidir qué tipo de procesador, si AMD o Intel, cuánta memoria RAM y qué placa base. Bueno, la placa base no es lo más importante porque cualquier placa base te va a funcionar, salvo que tenga Wi-Fi como tiene este o algún tipo de conexiones más premium, podríamos llamarlo a decirlo. Pero básicamente tenemos que ver que esos tres componentes, placa base, memoria y procesador,
sean compatibles y acepten las mismas frecuencias entre sí. Uno de los problemas más comunes es que, por ejemplo, el procesador no acepte la frecuencia máxima de las memorias. No suele ser este el problema, pero puede ser un causante también, que el procesador no acepte la frecuencia de esta memoria RAM y te funcione mal, o el equipo directamente no te encienda, o te encienda y se te queda tildado en la pantalla de inicio porque no es compatible con ese procesador. También que las memorias RAM sean de la misma marca y mismo modelo. A su vez, cuando digo mismo modelo, digo misma frecuencia. A veces, en algunos casos, las memorias con diferentes marcas y diferentes frecuencias funcionan. Lo malo es que si tenés una memoria, pongamos un número, de frecuencia de 5000 MHz y una de 4000, es para poner un número nada más, y te funciona, te va a funcionar, pero esa máquina va a reconocer la memoria que menos frecuencia tenga, que menos megahertz, con lo cual vas a estar usando una memoria de 5000 a 4000. Y también esa diferencia te puede llegar a traer un problema de compatibilidades y que no te funcione. Generalmente, cuando no funciona, directamente o te hace un pitido del equipo o directamente no te da video, y también ese puede ser uno de los problemas, que cuando lo encendés no te da video, que sea problema de la memoria. Yo siempre que alguien me trae un equipo, o mis equipos mismos se pueden romper y se rompen por el mismo uso, que no me da video, siempre lo primero que hago es controlar la memoria RAM, que que un slot no esté jodido o que no esté bien colocada. Bueno, todas esas opciones te pueden llegar a servir para poder detectar tu problema. ¿Y cómo podemos ver si la temperatura es incorrecta o está bien? Bueno, tenemos dos formas. La primera, si vos, por ejemplo, tenés el equipo encendido sin hacer nada y se te apaga o se te queda tildado, bueno, puede ser un problema de temperatura. Yo lo que hago generalmente es que toco un poquito entre el disipador y la memoria, y ahí vas a ver si está caliente. Por ejemplo, este equipo, que es el mío, que me lo monté hace un poquito, que voy a dejar aquí arriba la tarjeta del montaje, se me apaga, que es la temperatura. ¿Por qué? La pasta térmica es buena, es de buena calidad, porque no funciona bien la refrigeración líquida. Se me colgaba, se me apagaba. Cuando se me apagaba no lo podía encender al momento, con lo cual era posiblemente que el procesador seguía caliente, y era eso. Bueno, y me di cuenta que era eso, que sin hacer nada, simplemente en la BIOS me marcaba 100 grados. Y ahí era cuando se me apagaba directamente. Y como acabo de decir, en la BIOS podemos verlo. En la BIOS nos aparece la temperatura de todo, ¿eh? De la gráfica, de las memorias, del procesador. Si es una placa base gama media a gama alta, ya no empieza a aparecer el del resto de componentes del procesador. Siempre no va a aparecer el consumo y la temperatura. Y también existen múltiples de aplicaciones para Windows que nos ponen en segundo plano, nos podemos hacer en pantalla con un fondo medio transparente que nos va indicando todo: el consumo, las temperaturas de la memoria, del procesador, de la gráfica, todo. Así que con estas dos opciones, tanto de la BIOS como de una aplicación, podemos controlar el tema de temperaturas. También tenemos que tener en cuenta la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es importantísimo. ¿Cómo hacemos para saber qué fuente de alimentación tenemos que comprar? O si la que tenemos, la que nos han vendido, sirve. Bueno, te van a aparecer unas imágenes de ejemplo simplemente, que en las páginas web de los vendedores, o sea, de las tiendas o de las mismas marcas, te informan cuánta energía, cuántos watts consume cada componente. La tarjeta gráfica, el procesador, las memorias, placa base, los discos rígidos, todo. Si hacemos más o menos una sumatoria de todo, vamos a poder tener la cuenta de si nos quedamos muy justitos o nos sobra, estamos tranquilos. Entonces, si se nos apaga el equipo y no es la temperatura, por ejemplo, y no es la memoria, bueno, podemos pasar a controlar el tema del consumo, a ver si nuestra fuente de alimentación es lo suficientemente potente y resiste toda esa carga que nosotros le estamos dando. También, si se te queda colgado, también puede ser un problema de fuente de alimentación.
Así que es muy importante, como dije, que la fuente de alimentación soporte toda la carga que le das a tu PC. Hago una aclaración, si tienes refrigeración líquida va a consumir aún más, con lo cual tenés que sumar todo. Algunos hasta suman el consumo de los coolers, de los LED, pero bueno, eso es para estar más exacto, pero no hace falta ir a ninguna página web que te haga el cálculo. Nada, hay muchas que te lo brindan, pero bueno, puedes buscar en la página del fabricante el máximo consumo de cada componente y ahí vas a saber si tu fuente de alimentación es compatible o no. Otra cosa importante que podemos hacer es comprobar todas las conexiones que haya. Disco rígido, placa de video, memorias si están bien encastradas, coolers que no estén bien conectados y hagan algún tipo falso contacto. Bueno, revisar todo el cablerío que puede llegar a tener, revisarlo bien. Los que están conectados también en la placa base, que son de los coolers, del USB, del panel frontal, todos. Revisar todo tipo de cableado porque, bueno, puede ser que esté flojo y nos esté dando algún tipo de problema. También tenemos que comprobar que la BIOS esté actualizada. Ojo, esto es un paso que si lo hacemos mal podemos hacer mierda la placa base. Aunque las últimas vienen con un puerto especial para recuperar la BIOS. No todas las marcas y no todas las placas base, con lo cual podés mirarlo al momento si te vas a comprar una placa base y no hay mucha diferencia en tu presupuesto. Bueno, podés optar por este tipo de placa base. Además de todo las ventajas que puede tener esa placa base. Así que es muy importante que hagas esa comprobación de que la BIOS esté actualizada hasta la última versión. Y esto, como dije, mucho cuidado. Pero generalmente falla cuando no lo hacemos con BIOS autorizadas por la marca. Con lo cual tenés que ir sí o sí, 100%, tenés que ir a la página web del fabricante. No sé, este es NZXT. Que yo cuando tuve este problema actualicé la BIOS a la última versión y me seguía haciendo eso, con lo cual dije ya descarté que era el tema de la BIOS. Pero siempre tenés que ir a la página del fabricante, ir al modelo de tu placa base, en la parte de controladores o asistencia, ahí te descargas la última BIOS. A veces en las BIOS, como dije, gama media, gama alta, podemos hacer un backup en un pendrive, con lo cual que si falla podemos conectar ese pendrive, booteamos del pendrive y automáticamente recuperamos esa BIOS a la versión antigua. Pero bueno, si no tenés nada de confianza en hacer eso, puedes llevarlo a un lugar para que lo hagan. Pero ya te digo que tenés que estar bien seguro porque es una realidad. A mí nunca se me jodió ninguna. Se me jodió una, pero con ese USB de recuperación lo pude hacer. Pero tenés que estar bien seguro porque si es la única placa base que tenés y te la cargas y no tenés forma de recuperarlo, vas a perder esa placa base porque no hay forma de recuperar si no tiene esta opción de recuperación de una versión antigua. Y por último, algo que también que no todos saben es al momento de montar nuestro equipo, tenemos que estar bien seguros de la disposición en que colocamos, el orden en que colocamos la memoria RAM. En estas placas bases de alta gama de gaming y en otras marcas también, es muy importante de ponerlas en el orden que te dice en el manual. Como pueden ver, esta tiene 4 ranuras. En el manual me dice que tengo que poner A1, B2, A2, B1. ¿Ok? Entonces, siempre para esto, por las dudas, consultar el manual. Porque es muy normal, es un error típico, y a mí me ha pasado al principio cuando no entendía mucho de esto, era que conectaba, la memoria funcionaba, pero en el inicio se me reiniciaba o se me quedaba congelado y era, aunque parezca mentira, era el orden y en los slots que están conectados. Como dije, y lo vuelvo a repetir, en estas placas bases de alta gama o en placa base de servidores o de equipos muy potentes, entonces también tenemos que revisar el tema de las memorias. Bueno, y hemos llegado al final del video. Le di bastantes opciones. Estoy seguro que alguna de estas opciones va a ser. También podemos comprobar el estado con diferentes apps de test o mismo BIOS. Puedes hacer el test de memoria o el test de memoria de Windows. El disco rígido también puede ser que te esté fallando con diferentes software. Puedes hacerlo también. Así que creo que te he dado bastantes opciones para que puedas solucionar tu problema. Así que
Ya sabes, cualquier duda, sugerencia o comentario, lo que sea, puedes dejarlo en la caja de comentarios que sabes que te lo voy a responder lo más rápido posible. Así que, sin más, déjale un gran like si te gustó, suscríbete al canal y compartí, que me ayuda muchísimo para que la gente me conozca más y más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau, chau.